Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenido, bienvenida tú, hipócritas lectores. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú, y este es el podcast Tú, hipócrita lector, que se transmite por Pauta y se repite en Spotify. También lo puedes escuchar en pauta.cl. Siempre vuelvo a explicar el título que parece tan agresivo con los lectores, Tú, hipócrita lector. El origen es el poema Al lector, que está en el comienzo del poemario Las flores del mal de Charles Baudelaire, cuando Baudelaire, después de enumerar los abismos de su propia alma, los pecados, las caídas hondas del alma, de su psiquismo, se detiene en el hastío, el aburrimiento, se da media vuelta y apunta al lector. Tú bien conoces este monstruo, dice Baudelaire. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos un hipocritísima lector aquí en Pauta. Él es antropólogo social, doctorado en la Universidad de Oxford, autor de libros muy interesantes, destaco solamente algunos: Sueños de cartón y la inflación de títulos universitarios 2024, y el último que recomiendo especialmente, que se llama Dignos, crónica del estallido social. Él es investigador del IES, profesor de la Universidad de Chile y ahora además está haciendo clases en un colegio en el mítico San Ignacio de Ovalle. Pablo Ortúzar, en Tu hipócrita lector. Pablo, muy bienvenido. Muchas gracias. Tú sabes que es como un confesatorio de lectores, una suerte de confesatorio que parte un poco por lo biográfico. Veamos, desde luego, la infancia. Tú viviste una parte importante de tu infancia y me imagino adolescencia o preadolescencia en Puerto Vara, en el sur. Claro, hasta los 18 años. Imagínate. Entre Puerto Vara, Puerto Montt y un tiempo también en Chiloé, digamos. Ya. A ver, en tu casa, los libros eran objetos presentes. ¿Quiénes eran los proveedores de libros? ¿Dónde estaban las bibliotecas? Háblame, reconstrúyeme ese escenario. Sí, yo crecí en una casa que se fue volviendo cada vez más caótica con el tiempo, pero nunca faltaron los libros. ¿Caótica porque eran muchos hermanos? Sí, no, y porque el matrimonio de mis viejos empezó a colapsar en algún minuto, digamos, y al final... Pero siempre faltaban muchas cosas, pero lo que nunca faltó fueron libros, muchos libros. Y eso era fundamental, digamos, fue fundamental en nuestro crecimiento. Por ejemplo, tengo una hermana que leía los rusos. Yo no sé si era la mejor receta en los largos inviernos del sur ponerse a leer a Dostoyevsky. Se envenenó de literatura rusa. Y a Tolstoy, pero claro, sí. Y a mí también me influyeron mucho los rusos. Eran favoritos en la casa. Ya, pero lectura más atrás todavía en la infancia. Primero, algún libro que te acuerdes, o que te hayan leído, que leíste, o un cuento, o algo que está en tu imaginario así. A los 13 años me leí Los Miserables. Los Miserables a los 13 años, Víctor Hugo. Y era una edición, me acuerdo que la profesora me felicitó porque, bueno, pero eso no era una virtud mía, digamos, que podía leer la letra, que era una letra minúscula, como de pie de página todo el libro. Sí. Pero es un libro que me marcó muchísimo. ¿En qué sentido te marcó? Básicamente en lo que buscaba Víctor Hugo, digamos, la piedad social, como se llamaría después. La observación de la sociedad desde otra mirada respecto a los miserables, a los excluidos, a los abandonados, etc. ¿Y algún personaje o alguna escena que...? Es que, claro, habiendo tenido una educación cristiana, el personaje de Jean Valjean es brutal, porque es como una reedición de Cristo más moderna. Y a esa edad también Gavroche me llamaba mucho la atención, que vivía ahí, ¿cierto?, en la panza de uno de estos monumentos napoleónicos, un elefante con otros niños de la calle. Es un libro muy potente, muy, muy potente. Y también un libro que tiene muy mala prensa, la crítica dice que es pésimo, pero a mí me marcó harto, fue Resurrección de Tolstoy. Resurrección de Tolstoy, sí. Claro, que es una obra de las últimas. Y se supone, generalmente los críticos dicen que es de las peores. Sí, en términos novelísticos, sí. Pero también junto con Los Miserables, me llamó mucho la atención. Y ya más en la educación media, claro, fue Crimen y Castigo. Ahí te metiste, ahí entraste a los rusos como tu hermano. Sí, hay un ensayo muy, muy bueno de Vargas Llosa sobre Hugo, que es La tentación de lo imposible,
donde analiza a este narrador, que es un narrador que interviene, opina, se mete, un narrador que no estamos acostumbrados hoy día, ¿no es cierto? Claro. Es como que va en contra de las ideas de lo que debe ser un narrador hoy. Y además Decimonónico. me acostumbré a leer estos libros gigantescos, estas novelas decimonónicas que iban por entrega, eran novelas escritas para ser Como los leídas de a poco. folletines, en la línea de los folletines. Exactamente. O sea, todos estos grandes novelistas iban entregando esto en parte. Y a veces uno notaba que como que llegaban sin la tarea hecha y se mandaban ahí hay unas partes de lo que yo con el tiempo llegué a apreciarlas, pero hay unas partes de Los Miserables que son unas descripciones de, no sé, de la batalla de Waterloo, creo, eterna, que uno dice esto no tiene nada que ver con el... Pero después cuando uno ve cómo se construyeron esas novelas, se da cuenta de ese... Dices que entraste a los rusos después que tu hermana. Y que fueron importantes para ti. Dijiste que entraste por Crimen y Castigo, por ahí, la primera llegada. ¿Qué te pasó con los rusos? ¿Qué edad fue eso? Bueno, partí con Tolstoy antes. Antes con Tolstoy. Sí, y Resurrección fue importante casi a la misma edad que Los Miserables. Creo que es la primera persona que escucho que rescata Resurrección como la novela de Tolstoy, ¿ya? No, parece que es pésima, yo no tengo idea. Pero a ti te marcó. Y no la he vuelto a leer, digamos. Pero sí, me marcó mucho. Que está esta idea de la redención personal, ¿cierto? De haber obrado mal y luego poder redimirse. Entonces, bueno, al final un montón de cuando uno empieza a seguir la línea, hay un montón como de culpa cristiana, hay culpa social involucrada en esas lecturas, y después se amplifica, ¿cierto? Con los... uno puede ir más profundo en esas preguntas, en esas dudas, con los hermanos Karamazov y con Crimen y Castigo. ¿Y eso queda más o menos? Eso es la media, la educación media. ¿Cómo fue? A mí, por lo menos, cuando leí Dostoyevsky fue una conmoción. Es algo que hay un antes y un después. Sí, absolutamente. ¿Qué te pasó ahí con Dostoyevsky? Bueno, te confronta a las grandes preguntas. Digamos. En la misma época, yo estaba leyendo, me acuerdo, sin entenderlo, y en esas ediciones de cuneta, que las traducciones son bien dudosas, a Nietzsche. Que estaba de moda, que cuando uno era joven leía a Nietzsche, sin entender casi nada. Pero era una tentación muy grande, porque además apela mucho al ego adolescente. Esta idea del superhombre, ponerse por encima del bien y el más allá del bien y el mal, digamos. Rebelarse frente a lo establecido, todo, quemar las naves de la filosofía tradicional, etcétera. Claro. Que la historia comience con uno, básicamente. La tentación de ese... Y claro, yo me leí hacia hablaba Zaratustra y El Anticristo, probablemente, bien chico. Ya, y en un ambiente cristiano, el de tu casa, formación cristiana, eso fue dinamita pura, ¿o no? Claro, ahora ya venía en el fondo, la primera etapa es la desilusión con la hipocresía justamente de los cristianos. Y después con Nietzsche uno se encamina a una especie de cinismo frente a la condición humana, de admiración por la fuerza, por la vida además. Es una época en que la vida además es muy fuerte. La voluntad de poder. Claro, es una época en que la, ¿cómo se podría decirlo? La vida biológica es muy fuerte, justamente en la adolescencia. Estamos muy determinados. Hay mucha vida, pero una vida como la de una planta o la de un animal, digamos. Ahí he escuchado a gente que mejor no leer a Nietzsche a esa edad porque puede ser una mala influencia. Bueno, sin duda no se entiende nada, digamos, o se entiende muy poco, y lo que se entiende probablemente sea dañino. Pero claro, y lo que compensó a Nietzsche, la contraparte de esa tentación por la admiración simplemente de la fuerza animal, y por la inmoralidad, digamos, es Dostoyevsky, ¿cierto? Dostoyevsky, sí, claro, que te obliga a confrontar las consecuencias de esa bestialidad, si uno quiere, de esa búsqueda de liberación del animal humano, claramente en los hermanos Karamazov y en Crimen y Castigo. Ahí el ser humano como campo de batalla entre el bien y el mal, la conciencia humana, ¿no es cierto? Claro, ¿cuáles son las consecuencias de vivir, de tratar de vivir sin moral, guiado solamente por la voluntad de poder y los dos libros te lo echan en la cara muy fuertemente, y después ya más viejo leí Los demonios, que la misma línea, digamos. Esa es intensa y más política en un cierto sentido. De hecho, yo volví para la pandemia, habíamos decidido no tener wifi en la casa en esa época. Estábamos viviendo en Edimburgo con mi señora.
Y claro, y la verdad es que vivir sin internet genera una serie de problemas. Tampoco teníamos el celular, digamos. Pero también, o sea, yo me sentía ahí un renacentista, porque trabajaba en la tesis en la mañana y en la tarde me relajaba leyendo novelas. ¿Y volviste a leer? Y volví a leer Dostoyevsky y ahí leí Los demonios. Y claro, y esto después fue el estallido social y la superposición de cosas. Es impresionante esa novela, brutal. Para entender todo, digamos, el contexto y los... Ahí está, hasta los liberales son criticados, ¿no es cierto? Todos. Claro, porque además Dostoyevsky tiene este elemento ultraconservador que uno se le olvida, porque lo citan mucho los católicos y todo, pero el desprecio por la Iglesia Católica, por los jesuitas. Por los jesuitas Odia en particular. A los jesuitas en particular. Y por la corrupción moral que él ve en el mundo europeo versus Rusia, que él considera que es el receptáculo de la civilización cristiana. Ese es su punto. Y ahí uno puede claramente entender a otras cosas. Hasta Putin, digamos, puede entrar al baile, porque uno entiende cómo Rusia mira a lo que uno diría Occidente. A pesar, ellos nunca dejan, se entienden como herederos de Bizancio y de la verdadera religión cristiana y del Imperio Romano contra una civilización bárbara que ha distorsionado el cristianismo y que se mueve por razones bajas, digamos. Nos ven como decadentes, nos ven siempre en una decadencia espiritual, ¿no es cierto? Bárbaro, básicamente. Claro, una corrupción de Roma y del cristianismo por la barbarie de estos ostrogodos, merovingios, digamos, todos estos reinos de cuarta categoría. Y ellos se entienden como herederos puros, a pesar de que la historia los desmienta en buena medida, porque son herederos más bien de Gengis Khan, pero herederos puros de Bizancio y de la civilización realmente occidental. Oye, Pablo, y de los personajes de los hermanos Karamazov, ¿cuál es el más entrañable o el que te parece digno de relevar? Es una buena pregunta. Me costaría responderla. Uno podría pensar que es Alyosha, pero también Iván, ¿no es cierto?, por la parte intelectual. Sí, yo creo que cuando lo leí me identificaba más con Iván. Alyosha me parecía como... Justamente un personaje como que lo espiritual no me... Medio naif. No sé. Eso, justamente. Me parecía ingenuo. Y justamente yo quería arrancar de la ingenuidad, como enfrentar el mundo tal cual era, digamos. Y Iván el interpelador, el de las preguntas difíciles, el que se enfrenta a Dios. El que está en una crisis permanente, y el otro me parecía más simplón y medio cómodo. Cosa que después deja de parecerme así. Y coloca personajes puros, arriesgados, como novelista, en El Idiota, porque qué difícil es hacer un personaje puro, bueno, en una novela, ¿no? Difícil. Ahora, claro, ya después de Jean Valjean, que es casi que llega, hay gente que lo detesta, digamos, por lo mismo. Sí, que llega a ser meloso, ¿no es cierto? Claro. Oye, y tú en el colegio eras del grupo de los desordenados, ¿no? O sea, tú mismo lo has dicho por ahí en alguna entrevista, eras de los rebeldes en tu colegio, incluso te echaron, creo, de ese colegio. Me echaron del colegio. ¿De dos colegios te echaron por eso? No, me echaron de un colegio. Allá de uno, solamente. Y otro yo, ¿ya? Me expulsaron por mala conducta, por ateísmo. Yo me fui acercando a ideas anarquistas, revolucionarias, y obviamente alejando además de la idea de Dios. Esto a los 15 años, 16 años. Matar al padre. Y al colegio eso le pareció terrible, lo cual Estabas matando al padre, claro, en el fondo. ¿Ah? Sí, pues, bueno, y al colegio eso le pareció terrible, lo cual es medio ridículo, porque obviamente es como le pareció terrible que alguien fuera joven, digamos. Claro. Que se supone que era su giro, y me echaron. Y de ahí me rescataron los enemigos de Dostoyevsky, me rescataron los jesuitas. Y logré terminar el colegio en Puerto Montt, en el famoso San Francisco Javier. San Francisco Javier, ya. Y las lecturas, 14 años más o menos, el anarquismo empezó a tentarte, ¿no? ¿Qué leías en ese momento? Lo que pasa es, de nuevo ahí vuelvo a Tolstoy. Pues Tolstoy tiene esta visión mística, anarquista, cristiana. Un anarquismo pacifista, podríamos decir. Totalmente, ¿no? Claro. Sí, digamos... Básicamente, él encuentra contrario al mensaje cristiano, cosa que tiene muy buenos fundamentos, digamos, la propiedad privada, digamos, la propiedad en general. Digamos. Y ahí fui leyendo desde ahí otros autores que ya no eran cristianos, obviamente. Estaba Proudhon,
Proudhon, que siempre me pareció muy inteligente. De hecho, su discusión con Marx yo creo que sale mejor parado él. Esto es la filosofía de la miseria y la miseria de la filosofía. ¿Ya? Después llegué a los rusos. Claro, a Bakunin, a Kropotkin. Kropotkin siempre me pareció... Eso también era divertido, porque Kropotkin es un personaje más tragable para alguien de formación cristiana, pues él básicamente decía que los seres humanos tendemos a la colaboración. Y que son las estructuras sociales las que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza, que es benevolente, y él incluso llega a plantear que la teoría de la evolución, en el fondo, esta idea de la lucha del más fuerte, que es una distorsión de la idea de Darwin, está equivocada y que en verdad somos la evolución se basa en especies que logran colaborar para sobrevivir y las que no. Oye, el anarquismo, ¿cuál ha sido tu relación con él y qué anarquismo te ha interesado o te parece interesante? Esa era la oposición. O sea, Kropotkin siempre me pareció atractivo, pero en las fases más nietzscheanas, ¿cierto? En la atracción más por Nietzsche, Bakunin aparece como una figura titánica. O sea, Bakunin, hoy día diríamos, era un loco de mierda. Como... estuvo preso, escribe además una confesión falsa que se llama Mi vida, para que no lo fusilen. Se arranca de Siberia, porque lo iban a matar. Se arranca de Siberia a pie, termina en Japón. Es un personaje desmesurado. Cruza a Estados Unidos. Todo era desmesurado. De hecho, bueno, Marx, en las peleas después, él traduce, ¿cierto?, el manifiesto comunista al ruso, la primera traducción, y él siente que está muy de acuerdo con Marx, pero después tiene unos encontrones horrorosos. Marx lo desprecia, pero profundamente. De hecho, después de las peleas en alguna de las internacionales, se refiere a Bakunin como una inmensa bola de grasa pederasta. O sea, no se lleva muy bien. Él pierde todos los dientes en su escapada por Siberia, llega a Estados Unidos, y después vuelve a Rusia a seguir con la revolución. O sea, es un personaje de novelas. Ahí faltó alguien que escribiera una novela. No sé si alguien la habrá escrito. Hay un par de biografías. Biografía, pero digo novela. Es un personaje novelesco. No, absolutamente. O sea, Bakunin es un personaje... Que Dostoyevsky podría haber escrito. Además hay unas cartas de él donde él reconoce que en realidad no puede haber una sociedad sin jerarquías, pero que el anarquismo habría una especie de gobierno secreto, ¿cierto? Como una especie como una especie de masonería que gobernaría en la sombra, pero que no puede ser pública, lo cual lo acerca a una especie de idea platónica. No, en realidad ese es un personaje loquísimo, digamos. Y ahí llegas después de la universidad, ¿no es cierto?, a Santiago, y sigues ligado de alguna manera al anarquismo y a movimientos anarquistas. Entiendo que fuiste parte de un frente libertario por ahí, libertario de los libertarios anarquistas, digamos, no los libertarios de ahora. El Frente de Estudiantes Libertarios. Que los libertarios... Que eran en esa época, claro. Uy, ¿cómo se encuentran en los extremos? Bueno, los libertarios de ahora con anarquistas, ¿no? Sí, pues bueno, son tradiciones que se conectan, ¿eh? Porque está Max Stirner, que era un idiota, su libro El único y su propiedad, funda como el ideal del ¿cómo se llama? La soberanía individual, básicamente. Todo bueno, en fin, pero claro, entonces, efectivamente los anarquistas de izquierda y los de derecha comparten ciertas cosas. Y yo me acerqué a lo que me parecía que políticamente se parecía más a lo que yo pensaba en ese minuto, que era el movimiento anarquista. Y en esa época también me influye mucho Orwell. Pero no... ¿Te influye Orwell? Sí, yo leí... ¿Qué libro particularmente de Orwell? No los típicos, La rebelión de la granja, 1984. Sin duda son importantes. Yo me leí toda la literatura distópica en el colegio, pero me llamó particularmente la atención el libro Homenaje a Cataluña. Se habla poco de ese libro, pero un libro muy interesante. Que es la base. Cuéntanos un poco. Es que la experiencia en la Guerra Civil Española que tiene Orwell es el fundamento de su... de 1984. O sea, 1984 busca novelar su experiencia en España. Y Homenaje a Cataluña es su experiencia en España. Un relato de lo que él vio y lo que le pasó en la Guerra Civil Española. Y ahí aparece por primera vez esta izquierda autoritaria, brutal, horrorosa, digamos, stalinista, persiguiendo y asesinando a los anarquistas. Claro. Y a los, o sea, a todos y a los troscos. El famoso digamos. El PUM, hay un partido. El PUM, sí.
Se habla un poco más, pero se recuerda poco en la izquierda esa verdadera guerra civil entre anarquistas y comunistas en España. Claro, Orwell lo que... Es una guerra dentro de la guerra. Exacto. Orwell dice que las tropas rusas que son enviadas están mucho más interesadas en cazar trotskistas y anarquistas que en ir a pelear al frente contra los franquistas. ¿Y Trotsky te interesó como personaje? Trotsky me llamó la atención, pero yo ya tenía un prejuicio muy negativo sobre el personaje por la matanza de Kronstadt. O sea, porque él cuando está a cargo del Ejército Rojo es una bestia. Y después se pone, claro, cuando se le da vuelta cuando lo empiezan a perseguir a él, como la revolución siempre se come a su hijo, claro, un personaje que yo estoy muy de acuerdo. Siempre yo estaba como del lado de ellos en las discusiones, no sé, pues, sobre el realismo en el arte. Uno estaba como de acuerdo con Trotsky. Pero esa etapa del Ejército Rojo, donde traicionan por ejemplo, a las brigadas negras de Maginot en Ucrania, que eran tropas anarquistas que habían derrotado al Ejército Blanco y habían hecho la revolución. Y después los matan por la espalda. Esa parte es brutal, esa parte de Trotsky es brutal. ¿Te leíste esa novela de Padura, El hombre que...? No he podido todavía, pero parece que es buenísima. Tienes que leértela. Sí. Si te interesó Trotsky, tienes que leer esa novela. Ahí toca el Trotsky humano con todas sus contradicciones, etcétera. Y en este mundo llegaste al movimiento autonomistas libertarios, que tiene algo que ver con el autonomismo de Boric, ¿o? El autonomismo libertario fue un pacto que hicimos en la Facultad de Ciencias Sociales entre los autonomistas, de los anarquistas de allá y los autonomistas. ¿A ti te ha interesado siempre hacer una radiografía de su grupo y entender cuáles son las filiaciones profundas de dónde vienen, ¿no? Es interesante conocer cuál es el verdadero origen, qué es lo que se mueve en sus creencias más profundas. Claro. Ahora, del anarquismo yo me fui desilusionando más que nada por un tema de método. O sea, porque los métodos del nihilismo que hereda el anarquismo, ¿cierto? Las bombas, la propaganda por los hechos, acción directa, en general, históricamente han mostrado no servir para nada, digamos, salvo para empezar la Primera Guerra, para crear la excusa para que empezara la Primera Guerra Mundial, digamos, cuando Gabrielo Princip asesina al archiduque. El asesinato el asesinato del presidente de Estados Unidos también, era McKinley, ¿o no? Lo matan de un tiro. Y la verdad es que las consecuencias de esos actos siempre fueron para peor. Yo nunca encontré racionalidad en ese tipo de acciones. Y ahí empezó como una decepción. Yo siempre estuve lejos, soy como el viejo de Niebla, ¿cierto? Unamuno, que era anarquista, pero no de los violentos. Y siempre me pareció estúpido, como estratégicamente estúpido. Fue después con el tiempo fui generando una condena moral a ese tipo de actos. Pero me parecían estériles. Y claro, me fui alejando del anarquismo, especialmente porque la fuerza que hay, la sombra nihilista que hay sobre el pensamiento anarquista y la acción anarquista, yo creo que es muy fuerte, muy fuerte. Claro, y ahí entonces uno se va por la vía más política. Hicimos un pacto con los autónomos, que en ese momento eran considerados unos amarillos dentro de la izquierda del mundo de la Chile. Y ahí conocí a ese segmento político. Bueno, está en el campus Gómez Milla estabas tú, ¿no es cierto? Claro, Juan Gómez Milla. Ese era el laboratorio de todos estos experimentos, grupos, bueno, en fin. Sí, ahí estaban todas el hervidero, porque en el fondo en Gómez Milla la derecha era el PC. Entonces claro, tenéis todo el resto del y en esta decepción, en este camino de decepción de esa izquierda a la que habías llegado al comienzo con entusiasmo, ¿qué lecturas te acompañaron? ¿Qué lecturas fueron decisivas? No sé si en tu conversión o transformación. ¿Cómo se fue dando ese alejamiento de esa izquierda y ese viraje que tuviste? Porque ahí estaba estudiando antropología. Y en antropología, una de las cosas que me marcó profundamente fue el estudio de la teoría del don de Marcel Mauss. ¿Ya? Cuéntala, explícala sí, en pocas palabras. Bueno, el ensayo sobre el don básicamente es un estudio sobre el rol y la función de los regalos en las sociedades primitivas. Y la verdad es que la idea del regalo, de lo gratuito, la gratuidad, la posibilidad de una acción humana desinteresada, la posibilidad de ello, que de hecho el texto de Mauss es escéptico justamente de esa idea, me
me llevó a otras esquinas, digamos, y de vuelta un poco a estas ideas anarquistas más que me parecían ingenuas al principio, de Tolstoy y de Kropotkin. La colaboración, el rol de la colaboración en la evolución humana. Lo comunitario, la comunidad. Exacto. Y ahí me fui leyendo por esa línea, terminé volviendo a acercarme al cristianismo, pero ya con una mirada madura, digamos. ¿Y qué lecturas de acercamiento al cristianismo han sido para ti fundamentales? Primero fue bien intuitivo. La Caritas in Veritate fue muy importante para mí. Y de hecho, digamos, Ratzinger para mí es una figura fundamental en términos teológicos. Es un intelectual de tonelaje. Sí, sí. Tal vez el Papa más intelectual que ha tenido la Iglesia. Probablemente. Una tentación para mí, porque siempre trato mío a los demás papas con la vara de Ratzinger. Uf, qué fuerte, es tremendo. ¿Eh? Sí. Pero es deslumbrante. Yo lo miraba con prejuicio y cuando empecé a leerlo, desde el teólogo joven en adelante, es impresionante Ratzinger. Sí, yo creo es un filósofo, un pensador del siglo XX, muy importante. De alto tonelaje, digamos. Ya, y de Ratzinger entonces... Esa encíclica me abrió una puerta, la Caritas in Veritate. ¿Qué encontraste ahí? El valor fundamental, o sea, cuando uno decía, ¿con qué me voy a comprometer políticamente? Yo me desilusioné también de la idea de revolución, por experiencias pequeñas. Pero en el fondo yo veía como, y bueno, justamente porque eran pequeñas, que la tentación por el poder corrompe tan fácilmente al ser humano, tan fácilmente, que la idea de la revolución terminó pareciéndome una desmesura nomás. Además me puse a estudiar historia de las revoluciones, incluyendo la historia de la Revolución Francesa que escribe el propio Kropotkin. Y uno va viendo que este patrón de excesos y de abuso, donde al final, como dice Tocqueville, que también fue otra lectura importante, ¿cierto? Alexis Tocqueville. De alguna forma, todo cambia para que todo siga igual. Esa frase Gato famosa Pardesca. Del gato pardo, que cuando yo leía a Lampedusa yo entiendo que es una frase triste en el libro, no una celebración. Es como lo que está señalando este personaje es que así es la historia humana. Es un hecho. Él no lo describe de manera como algo bueno, como una especie de astucia, donde la gente dice, esto es gato pardesco. Yo generalmente respondo, la historia política es gato pardesca. La historia humana es gato pardesca. Hay un cierto escepticismo que está también dentro del pensamiento, de un cierto pensamiento conservador, ¿no? Ante cualquier revolución o transformación, hay un escepticismo, una distancia, justamente por eso. Sí, porque en el fondo los grupos que se toman el poder, digamos, rara vez cambian la forma del poder. Cambian los personajes, pero el circo sigue exactamente igual. Entonces, como yo tenía esta formación en el mundo anarquista, y además la influencia punk, yo escuchaba mucho punk. Y escuchaba a los fiscales ad hoc. Los fiscales, claro, sí. Ese era tu grupo emblemático. Y tenías un grupo, ¿no? Sí, se llamaba Sin Talento. Sin Talento. Lo cual era también descriptivo. No, ¿Ya? Claro, y los fiscales, bueno, de hecho los fiscales, la idea del circo que cambian los payasos, pero el circo sí igual está muy presente y pues, ese escepticismo como gutural, digamos. Y yo veía en la izquierda, finalmente leyendo sobre las revoluciones, la revolución cubana, la revolución rusa, la revolución francesa, uno empieza a... Yo me desilusioné por completo de la idea de revolución. Más obviamente Orwell y esta experiencia horrorosa en la Guerra Civil Española. Me volví muy escéptico de ese ideal y finalmente me empecé a acercar cuando uno decía, pero entonces, ¿qué queda? ¿Por qué uno se la juega? Y ahí lo que va quedando es básicamente ese núcleo de colaboración humana. La posibilidad de la colaboración y de la entrega a otros. ¿Y hay algún autor o libro, o filósofo o pensador, donde hayas encontrado eso encarnado, digamos, en un texto, en un libro? Bueno, ahí que puedas recomendar. De ahí terminé de vuelta en el cristianismo. Volviste al cristianismo. Claro. Pero ¿cuál fue la puerta de entrada? Dijiste Ratzinger, pero en los textos bíblicos, ¿por dónde entraste? ¿Cuál fue tu puerta de entrada? Bueno, o de regreso, el regreso del hijo pródigo. Ahí ¿no? está la figura de Pablo, que coincidencia de nombre, alcance de nombre. Pablo de Tarso. Pablo de Tarso, que es fascinante un personaje figura. Fascinante. Tremendo. Más que Jesús, porque Jesús tiene esta cosa medio extraterrestre, ¿cierto?
casi literalmente. Este es humano, demasiado humano, como diría Nietzsche, ¿no? Pablo es brutalmente humano. Claro, y eso lo hace más entrañable. Totalmente. En todas sus en sus afectos. Además que él es un sujeto revolucionario, digamos. Sí, apasionado siempre como, digamos, desde el inicio. Y alguien que arma comunidades y cuida comunidades, por eso las comunidades, ¿no? Y reta comunidades. Y reta comunidades. Y es muy afectuoso. Cuando llega el momento del afecto, uno lo siente muy cercano en sus cartas, ¿no? Muy. Yo creo que la lectura de Pablo de Tarso, en serio, es transformadora por completo. O sea, me leí después para la tesis doctoral una biografía de Tom Wright. Recomiéndanos una biografía. Esa biografía es maravillosa. Tom Wright. Tom Wright. ¿Y cómo se llama la biografía? ¿Te acuerdas? Creo que se llama Paul a Biography o algo así. Ya, perfecto. Es un libro, si alguien quiere traducir una biografía, quizá ya lo tradujeron, creo que no. ¿Ya? Una maravilla de biografía. Estás escuchando el episodio estreno del podcast original de Radio Pauta, Tu Hipócrita Lector, con Christian Barnken. Hacemos una breve pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Tu Hipócrita Lector, con Christian Barnken, un podcast original de Radio Pauta. ¿Qué son los aspectos que más te maravillaron de Pablo? Esa humanidad, pues, esa humanidad total de sufrir, de equivocarse, de volver, de dar la pelea. Y él era un revolucionario. O sea, el cambio, mirado hoy día lo vemos como algo, ya lo hemos escuchado mucho, pero el cambio de la ley a la gracia sobre la ley, etc., todo eso es un cambio paradigmático, ¿no es cierto? Tremendo. ¿No? Y además la consecuencia del personaje, él recorre una y otra vez, justamente hablando con estas comunidades, no vive de ellas. Él es un artesano, fabrica carpas. No carpas así doiste, sino que ellos están en el desierto, por lo tanto son las grandes carpas, digamos. Y estar arreglando y fabricando carpas era muy importante, y él está orgulloso además de eso, de que él no anda pidiéndole a los demás, sino que generalmente vive de su propio trabajo. ¿Cuál es la carta o la epístola de Pablo que te gusta más como lectura y como valor literario? Hay épocas porque hay unos pasajes que son... Bueno, esta idea de que eso yo creo que es tesalonicense. ¿Cuál? Ya se me olvida cuál es, pero la de... que vemos hoy día, cuando dice... Vemos a través de un... Claro, nuestra vista es poco clara, vemos como a través de un espejo, enigmas. Vemos como en un reflejo, básicamente. Pero después vamos a ver, claro. Eso en la epístola de los Corintios también aparece eso. Es Corintio, no es tesalonicense, es Corintio. Y ahí él dice que es típico que se lee en matrimonios. Pero es un texto deslumbrante. Es un texto tremendo. O sea, te vuela la cabeza leerlo en serio, o por prestarle atención. A mí me da risa porque se lee generalmente en matrimonio y en funerales. Y está medio trillado. La gente dice, sí, esta cuestión ya la hemos escuchado 1000 veces. Pero es un mensaje de una potencia. Como dice, todo va a pasar. Como el intelecto va a pasar, las profecías van a pasar, todo va a pasar, pero el amor no va a pasar. Claro. ¡Pum! Krzysztof Kieslowski, el director de cine polaco, lo usa al final de su película Bleu. Aparece con una música increíble. Bueno, recomiendo esa película y ahí retoma el texto y le da una nueva vitalidad. Ya, Pablo. Y el otro es Romanos 10. Ya, ¿por qué Romanos 10? Porque por eso ya es más del lado político, ¿cierto? Porque es impresionante la claridad para transmitir ese mensaje de tenemos que estar sujetos a las autoridades temporales, lo necesitamos, sujetos de buena fe, no por un tema instrumental, porque la autoridad temporal ha sido establecida con Dios con un fin, que es contener el mal, en lo posible, obviamente, en el plano temporal. Y claro, yo ahí lo que he estado haciendo desde esa época de confusión es tratar de desarrollar una perspectiva cristiana de la política. ¿Y cuál sería esa perspectiva cristiana? ¿Y qué autores podríamos encontrar ahí interesantes? Que den vislumbre o bueno, yo estoy poquito avanzado en el tema. Mi tesis doctoral fue sobre los orígenes del principio de subsidiariedad en el pensamiento cristiano. Sí, pues tú fuiste a buscar ahí, a propósito de la subsidiariedad acá en Chile, la Constitución, etcétera, claro, ¿no? Es que la subsidiariedad es una idea rara, pues, porque uno dice una idea que parece poco clara desde el principio. Yo estaba muy poco... contento con las definiciones de diccionario, entonces quise entender de dónde venía esta idea. Y ahí me enfrenté al pensamiento político de los padres de la Iglesia, y lo que uno se encuentra es un pensamiento ambivalente porque siempre los cristianos están pensando en dos planos, el plano espiritual y el plano temporal.
Y estos dos planos están vinculados entre sí, pero hay una jerarquía final que pone por encima el espiritual, porque es el plano de la salvación. La ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Claro, pero sin anular el plano temporal. Porque hay una... Y por eso es una ambivalencia. Siempre se piensa en dos valores. Y sin reducir ni el plano temporal al espiritual, ni el espiritual al temporal. Y hoy día lo que estoy tratando de hacer es desarrollar, ¿cierto? Esa visión y las tensiones que introduce en cosas como el dinero, el poder, etc. Y es interesante porque la secularización del pensamiento cristiano lo que hace es poner estos dos planos en el mismo nivel. Y por lo tanto lo que es una ambivalencia desde el punto de vista cristiano se vuelve una contradicción desde el punto de vista secular. Es simplemente contradictorio, que es el problema del principio de subsidiariedad cuando se le borra el elemento cristiano. Porque simplemente uno dice, que era lo que a mí me molestaba en un inicio, como las sociedades intermedias deben tener cierta prioridad respecto al Estado. Bueno, ¿y quién define cuáles son las sociedades intermedias? Me parece que el Estado. Entonces el Estado define cuáles son las sociedades intermedias y extrañamente aparece como una especie de prioridad de esas sociedades respecto al Estado. Me parece una teoría callampísima. ¿Esa era la idea de Jaime Guzmán? Guzmán está influenciado por otras cosas, pero la idea que a él le viene desde el corporativismo, ¿cierto? La idea del rol de las sociedades intermedias es muy importante en Guzmán. Y yo creo que este elemento de la ambivalencia cristiana está presente en su pensamiento, pero no está desarrollado. Oye, ¿y algún autor contemporáneo que sea interesante, algún pensador, no sé si la ciencia política o la filosofía, que te parezca interesante, que esté pensando, que haya pensado? Bueno, ahí se me había olvidado otro personaje clave en mi formación, que eso fue la puerta de entrada y fue gracias al profesor Rolf Förster, que se acaba de retirar hace poco, que es René Girard. René Girard. Que es una... Sí. Es como una... Háblanos de él. Es peligroso, Girard, es como el azúcar, digamos. Uno se puede perder ahí. Ya, ¿qué libro recomiendas de él? ¿Por qué? Un muy buen resumen es Veo a Satán caer como el relámpago. Y la teoría del sacrificio y de cómo las comunidades humanas se constituyen en torno al sacrificio y la mímesis, el rol de la mímesis y la violencia mimética en la conformación de las sociedades humanas. La verdad es que ese es un viaje espectacular. O sea, encontrarse con Girard, leerlo, tratar de entenderlo y finalmente tomar distancia de él, ¿cierto? Una distancia amigable. Yo creo que es una de las grandes invitaciones que tenemos de autores del siglo XX. Bueno, otro autor importante, entiendo, así como Pablo, pero ya fuente es Agustín. La ciudad de Dios, háblanos de tu encuentro con Agustín. ¿Qué te ha pasado con Agustín? ¿Qué has encontrado ahí? Agustín yo lo conocí en la tesis doctoral, pero y en él siempre se dijo que Agustín era como la síntesis de los padres de la iglesia y lo es. Ahora, hay que leer a los padres de la iglesia para entender bien a Agustín. Hay gente porque mucha gente se salta esa parte y dice, ya, si total este es el resumen, digamos. Y hay que leer a Agustín para entender a Santo Tomás. Santo Tomás, cuando dicen que Agustín es como el Platón cristiano y Santo Tomás... Sí, el Aristóteles, eso, ¿no? Que es verdad en un nivel, pero es una tontera en muchos otros niveles y hay que tener mucho cuidado con ella. De hecho, pues, Tomás de Aquino cita mucho más a Agustín que a Aristóteles, digamos. Bueno, y Agustín... La biografía de Agustín es impresionante. Bueno, las confesiones. Es una maravilla, sí. Ese es un libro deslumbrante y fundamental Increíble. en la historia de la literatura. De las confesiones también como género, o sea, de ese yo que se planta desde el yo y interpela a un Dios, etcétera. Bueno, y fue el único libro que me regaló uno de mis abuelos. Las confesiones. Ya. Y lo guardaste, ¿no lo leíste? Y lo guardé, no lo leí en esa época. Y lo leíste mucho más tarde. Yo dije, este señor católico, conservador, lo dejé guardado. Y después lo que me encontré en las confesiones y en la ciudad de Dios es una cuestión tremenda. O sea, él, igual que Pablo, es alguien que te genera un terremoto y también es de una humanidad brutal. Es una revista, busca, abandona, él a los 18 años tiene un hijo, sí, claro. Con una polola en el fondo, que era de clase baja ella, él era de una clase más alta, y después la abandona. Y se va a buscar suerte a Roma, y le va mal, tiene muchas aspiraciones intelectuales y económicas,
termina metido y finalmente se le abre la posibilidad de llegar a Milán a la corte imperial. En esa época la sede imperial ya no era Roma, o sea, era móvil, pero estaba en Milán en ese momento. Y el corazón del poder imperial se desilusiona por completo del poder, de las promesas del poder temporal. Y se convierte finalmente al cristianismo, o vuelve al cristianismo, su madre siempre fue cristiana, lo habían educado como cristiano, Mónica. pero se había alejado mucho, claro. Oye, y ahí está el encuentro con San Ambrosio, que es otro personaje genial, como el santo de los políticos, porque la cagó y finalmente el final de la vida de San Agustín, que es muy potente, porque él dice, yo no quiero más con el poder temporal, no me interesa, aquí no hay nada. Quiero dedicarme, su aspiración era convertirse en monje, como los monjes de la Tebaida. Y le toca ver la llegada de los vándalos, la destrucción y el derrumbe de ese mundo, el que justo coincide con su enfermedad y su muerte finalmente. Y él se entrega a la iglesia y dice, yo quiero de aquí en adelante cultivar el espíritu, una vida espiritual. Entonces quiero irme de monje. Y le dicen, no señor, lo necesitamos de obispo en Hipona, que queda cerca de Calama, el original Calama. Y ser obispo en esa época era ser juez de primera instancia. O sea, en verdad era una pega de mierda. Y él agacha el moño y entrega su vida a este trabajo, que es un puro problema. Y ahí desarrolla una perspectiva política, una visión, finalmente, que está en la ciudad de Dios, que es maravillosa. ¿Y cuál es esa visión política que tú rescatas? Es justamente estos dos... esta ambivalencia. Pues él también se da cuenta de la importancia del trabajo de juez, de mantener funcionando la ciudad temporal para proteger la vida de los peregrinos que andan por este mundo, digamos, que pasan por este mundo, pero cuyo destino y ambición es la ciudad eterna. Pero en el fondo dice, los seres humanos tenemos una doble ciudadanía en cierto sentido. La más importante obviamente es la salvación del alma, pero vivimos en este mundo. Y en algún punto dice que si el camino es demasiado duro, le rompe la espalda al peregrino. Digamos. Y por lo tanto hay un rol de la autoridad política, de la autoridad temporal, en crear condiciones, en proteger para que este peregrino pueda transitar por la tierra y salvar su alma. Esa es la visión. Entonces hay un diálogo entre estas dos ciudades, no están desconectadas. Él generalmente es visto como un pesimista horroroso y alguien que desprecia el mundo, pero en verdad eso es por citar pasajes sueltos y porque la escuela retórica, él era un retórico de formación, no es un filósofo de formación. Sí. La escuela retórica a la que él pertenece, que es la romana, es muy exagerada. Es buena, es como... Pero su visión es ambivalente, no es univalente, no es el espíritu contra el mundo. Tú de alguna manera formas parte de un grupo de investigadores jóvenes que se mueven, que pertenecen, yo sé que motejarlo que representan un poco o profundizan en un pensamiento conservador en Chile. Sí. Ya, ese conservadurismo, ¿qué fuentes tiene? Fuentes chilenas, fuentes que a ti te interesan acá o afuera también. ¿Qué libros en la tradición conservadora? Yo creo que... aunque parte de los conservadores no lean ninguno de esos libros... sí, o sea, bueno, muchos conservadores... Y la derecha, una parte de la derecha siempre ha ninguneado un poco esta formación humanista o estas lecturas o qué sé yo, ¿no? Sí, pues ahora que citan a Portales, yo no sé cuál es la idea de Portales que le atrae al presente gobierno, como, o si es Manuel Montt. A mí, yo siempre he sido muy crítico porque me formé en la Universidad de Chile y logré entender el valor. Y además, bueno, no crecí siendo parte de la oligarquía de Santiago, eso también creo que es importante. El valor de la república, que es lo que finalmente nos separa a Chile de todo el resto de los países de la región en algún sentido. Y es la república chilena, es la república portaliana, tiene este ideal un poco espartano, ¿cierto? Es Manuel Montt, es Antonio Vara, y esa herencia, una república que apunta hacia la austeridad, hacia la honestidad, la sobriedad, cierto autoritarismo sin duda, eso es lo que nos hizo grandes, creo yo, lo que tenemos de valioso. Y preservar el respeto por la ley y el respeto por la vida. Son dos cosas que en el resto de América Latina casi no existen. Eso es lo que tenemos que preservar y a mí
me cuesta esa es una herencia que la izquierda, inspirada en los ideales del 68, abandonó. Y también la derecha ninguneó, dejó de lado. Ese es el verbo mejor. Porque arrancaron del centro, arrancaron de las instituciones, se olvidaron de ese mundo, de esa tradición, y la verdad es que es lo mejor que tiene Chile. Y no conocen su propia historia y sus propios pensadores. Eso es lo más grave, encuentro yo, ¿no? Absolutamente. Hay un vacío ahí. ¿Ah? Sí, por eso uno le podría preguntar a José Antonio Castro o a sus asesores, bueno, ¿qué de Portales? ¿Qué es lo que quiere usted rescatar? O se han leído a Góngora, por ejemplo. A Mario Góngora. ¿Qué te parece Mario Góngora? Mario Góngora es muy interesante, es muy potente. Ahora, su visión... Aquí siempre está el debate más entretenido, pues el rol del mercado. ¿Qué pasa con el mercado? ¿Es malo? ¿Es el demonio? ¿No es el demonio? Él tiene una visión más bien negativa del mercado brutalmente el primero que acuña el término neoliberalismo en el ensayo sobre el Estado chileno, etcétera. Exacto. Él pone muy de manifiesto la importancia justamente del Estado en la construcción de la identidad y la institución republicana. Pero yo siempre he tenido la duda también de la relevancia del mercado, que de hecho en Portales es bastante patente. Soroabel Rodríguez para mí es un pensador gigante. Háblanos de él. Soroabel Rodríguez es económicamente liberal, políticamente conservador y católico, profesor de la Universidad de Chile, es uno de los herederos de Corcel Senuil, ¿cierto? En la educación de economía política en Chile, de los pioneros, ¿cierto? Junto con Miguel Cruchaga. Y cuando se crea la Católica en medio de estas peleas facciosas, ¿cierto? Porque está la formación del Estado italiano genera olas para todos lados. Y viene como el ultramontanismo, el radicalismo cristiano muy fuerte, y finalmente esto termina en una confrontación gigante que lleva a que la Chile se rompa y se cree la Universidad Católica. Y Soroabel Rodríguez no se va de la Chile. No se va de la Chile, no lo quiere mucho en la Católica tampoco, justamente porque toda la retórica de la Iglesia en ese momento es contra el liberalismo y el comunismo, como dos males gemelos, digamos. Y él que ha leído a Adam Smith, que estudió con Corcel Senuil, no cree que sean paralelamente, idénticamente malos, y ve en el mercado un potencial de liberación Oye, ese es un pensador que ha sido poco rescatado y poco estudiado. No sé si habrá alguna buena... Pues lo mismo, pues si al final no lo quería nadie. Quedó entre dos mundos. Un pensador libre, ese era un libre. Totalmente. Y su pensamiento es muy potente y vuelve de alguna manera con Jaime Guzmán. Porque Guzmán es un ultraconservador de origen, ¿cierto? Está este mundo del fiducia, el cura Osvaldo Lira. Osvaldo Lira, gran personaje. Gran personaje. Sí. Y él termina moviéndose hacia... abriéndose a la posibilidad de que haya algo valioso en el consumo, en el mercado, todo lo que hoy día Carlos Peña destaca como positivo, este potencial democrático. Bueno, es que va a producir la verdadera revolución que triunfó, la revolución silenciosa, como diría Lavín, que fue el neoliberalismo, entre comillas. ¿No? Claro, y un tipo de democratización que se da en el plano del consumo que es muy importante, y Guzmán la ve. De hecho, la exagera, porque Guzmán después dice, bueno, ¿para qué necesitamos democracia política si tenemos democracia económica? Y ahí se extravía un poco, ¿no? Ahí se va un poco para el otro lado, digamos. Pero es muy interesante y claro, la democracia económica y el ideal de la democracia económica, de la sociedad de consumo, es un ideal que a la izquierda le cuesta verlo, creo yo, a pesar de que son hiperconsumistas. Solo que Barrio Italia... De hecho, los lugares más entretenidos para consumir cosas generalmente son lugares que movidos por este twilight de izquierda. Tipo el Emporio La Rosa, ese tipo de cosas, que son buenísimas, de hecho. Liguria. O sea, agarran la tajada más rica del pastel, digamos. Pero el mismo dice, no hay que comer pastel, el pastel hace súper mal. Claro, yo estoy ahí con Carlos Peña en que el consumo es un motor de democratización, de encuentro, de compartir. Es un espacio, el mercado puede ser un espacio de encuentro y no es solo un mundo de dominación y explotación. Y lo mismo que el Estado. Yo concedo eso, siempre lo he concedido. Hay una derecha que exagera muchísimo el tema del Estado.
que a mí me parece absurdo, digamos, el nivel al que llegan, igual que la condena que hace la moralista de la izquierda del mercado. O sea, la gente que dice que en esa pata, una... en tu pensamiento falta Estado, lo que ha dicho Joaquín García Huidobro, Estado, mercado y comunidad. Claro. Falta la tercera pata ahí. Es que son espacios donde la comunidad puede existir. O sea, en el Estado y el mercado son espacios donde lo comunitario no está excluido per se. O sea, obviamente hay que crear condiciones para que eso emerja, para que eso exista, pero se complementan bien. Una de mis aficiones es la numismática. Sí, supe que te coleccionabas monedas. Sí. Y ahora doné casi la mitad de mi colección al gabinete que armamos en la Universidad Católica, el gabinete numismático, que es un gran proyecto. Y porque la idea además es que los estudiantes tengan acceso directo a la historia, tocar. Es increíble tener en la mano un tetradracma ateniense. Impresionante. Hecho durante la guerra del Peloponeso. Hay un poema de Cavafis sobre un tetradracma que él toma y ve y que lo lleva a la historia, no me acuerdo. Es que en verdad es impresionante sostener la historia en la mano, especialmente en un país donde no queda nada, porque los terremotos, terremotos y saqueos, todo se desaparece. ¿Y por qué llegamos a la numismática y a las monedas? Porque, a ver, ¿en qué estábamos? Ya me perdí un poquito. El mercado, la comunidad. Eso. El mercado, comunidad. El mundo numismático en Chile se ha ido transformando. Y se ha ido transformando, un poco americanizando, en el sentido de que la comunidad de coleccionistas se ha ido abriendo más bien hacia las clases medias. Era muy de élite esto, hiper de élite, súper pituco. Y eso ha ido transformándose. Y eso también lo ha ido mercachifleando, si uno quiere. Los elementos más conservadores lo encuentran una degeneración, porque se mezcla un poco como, por ejemplo, con la gente que junta onzas de oro, onzas de plata, este mercado así de especulación. Pero también lo hace más entretenido. Y es una mezcla como de bazar, como de mercado persa, de historia, de comercio, de especulación. De eso están hechos los seres humanos, pues es entretenido. Y el mercado y el Estado deberían orientarse a preservar ese elemento humano en las comunidades, en las sociedades, en el fondo. Esa es mi visión, por lo menos. Pablo, en los últimos minutos me gustaría hacer una revisión somera, así un vuelo de pájaro, de algunos otros libros. Vamos a abrirnos así un picoteo de libros que han sido fundamentales para ti, de los que tengo anotados acá. Brevemente unas palabras. La historia de la guerra del Peloponeso dentro del mundo clásico. Tú sí dices. Tremendo. Háblanos brevemente de él. Es una advertencia contra la ibris. La desmesura. El pecado de los griegos. Y es dramático, es terrible lo que es angustiante ver cómo Atenas se va hundiendo en su desmesura, en su ambición de poder. Es un libro actual, ¿eh? Es un libro actual, totalmente. ¿Le puede pasar a Estados Unidos? ¿Le está pasando a Estados Unidos? O sea, cuando a mí me preguntan como la degeneración de una democracia, lean a Tucídides, que los atenienses se vuelven imperialistas y además se vuelven desnudamente imperialistas. Porque tienen los ideales, el discurso fúnebre de Pericles, que eso es lo que hago leer a mi estudiante. Ese es un gran texto. Es un texto tremendo, donde él expone las virtudes de la República ateniense, pero después el diálogo de los Melios es horroroso. Es horroroso porque uno ve a los atenienses diciendo todo esto de la justicia y la libertad está bien, pero no vamos a apelar a esas cosas. Porque los fuertes hacen lo que quieren y los débiles soportan lo que deben. Esa es su... Hierón de Jenofonte. El Hierón es un texto... Menos conocido ese texto hoy. Que lo rescata Leo Strauss. Y es un texto muy interesante. Ayer lo conversaba con los alumnos en el colegio, que no sé si lo estarán pasando muy bien, pero... El Colegio San Ignacio le está haciendo leer estos clásicos. ¿Y qué pasa ahí con los alumnos cuando se enfrentan a estos clásicos? Porque se dice que es mejor partir con lecturas más livianas o más contemporáneas. Es que cuando son insertados en la historia, a mí me gusta mucho el enseñar a través de la historia. De hecho, recién llegamos a los filósofos, llevamos 4 o 5 clases de historia de Grecia nomás. Para saborear el dramatismo de estos textos fundamentales, digo. Y claro, cuando el Hierón está escrito por Jenofonte, alumno de Sócrates ejecutado, ¿cierto?, por la democracia, una democracia que acaba de recuperarse de la tiranía de los 30 tiranos, ¿cierto? Donde el tío de Platón es uno de los rockstars del Critias, que además es alumno de Sócrates. Y Jenofonte
en ese texto lo que él contempla es la posibilidad de una tiranía benevolente. De la tiranía benevolente. Pues la tiranía es un régimen extraño porque es el régimen de cambio. Es el régimen donde se da vuelta el círculo. ¿Y eso cómo lo podemos conectar con hoy día? Bueno, es un texto pinochetista, básicamente, si uno quiere. Porque lo que le dice Simónides a este tirano es: si usted concentra el espacio público en usted mismo, si usted se encarga de todos los asuntos públicos, que son una lata, que son una carga, que son un problema, pero deja a sus súbditos prosperar en paz, en lo privado, no se meta con sus mujeres, no les quite la riqueza, al revés, ofrézcale seguridad. Sus matones, úselos como policía de todos. Y todo el mundo le va a agradecer porque va a ser una tiranía perfecta. Y obviamente es una tiranía que termina convirtiéndose en monarquía en algún sentido. Pero es impresionante esta idea de la prosperidad privada como ideal y del orden. Orden y prosperidad privada. Y que el tirano, en el fondo, cargue sobre sus hombros, con lo público, que es un problema. Y el tirano no puede ser feliz. No puede ser feliz. Claro. Pero va a ser más feliz porque le dice, si usted hace todo esto, va a ser querido sin ser envidiado. Porque lo que él está viendo es, porque no lo van a envidiar, porque van a ver que usted trabaja, que usted tiene usted carga con lo público, con todos los problemas políticos, y los libera a ellos de ese problema. ¿Qué libros recomendarías de este tipo al presidente electo José Antonio Kast, que representa una vertiente conservadora, pero tú mismo dijiste que a lo mejor lo intelectual no es el fuerte, ni el presidente ni los asesores? Yo creo que los presidentes tienen que leer historia política, todo lo posible. Pero recomiéndale un libro. Bueno, la guerra del Peloponeso, sin duda, digamos. La guerra del Peloponeso, ya. Y el epistolario de Portales quizás no, ¿eh? Ojalá que no. Sí, lo que le advierte Portales sobre Estados Unidos, que fue profético. Sí, contra la doctrina Montt. Hay que tener cuidado. Pero y los discursos de Manuel Montt, es que es muy interesante esa época, son personajes muy, muy, muy tremendos, y ahí uno se da cuenta, y es lo que yo querría que José Antonio Kast se diera cuenta, el presidente, el valor del instituto. ¿Por qué hay que salvar el Instituto Nacional? ¿Por qué hay que tomarse en serio la Universidad de Chile? Bueno, ahí comenzó el estallido, cuando se empieza ¿cómo se llama? A deconstruir y destruir esas instituciones. Ahí comenzó todo. El saqueo y la destrucción de la Universidad de Chile y del Instituto Nacional es la destrucción del alma de Chile, por citar al sacerdote de las monedas, digamos, ya que estamos en temas numismáticos. Hay que rescatar esas instituciones. No hay otra cosa. Por eso también hay que rescatar el centro de la ciudad. Chile no puede ser un país que se abstenga de sí mismo y deje que se destruya todo, que es un trabajo de generaciones. Que pase como si fuera un sueño. Y ahí la élite tenía un error de arrancar. Irse a las montañas. Irse a las montañas, escapar. Y ha sido un error que yo creo fundamental. Es un error tremendo. Es un error tremendo. Nosotros necesitamos orientarnos a ser una sociedad de clase media, el ideal aristotélico, ¿cierto? Ya que supongo que no vamos a tener Alejandros Magnos, digamos, como excepción. Orientémonos. Nuestra élite política debe compartir el ideal de una sociedad de clase media. Orgullosa de sus instituciones, responsable, de individuos responsables. Ahí está, no tenemos otra cosa, digamos. Y ese es un ideal que sí puede y que alguna vez fue compartido entre izquierdas y derechas, y al que tenemos que acercarnos, reconciliarnos con la República. Es divertido porque el Partido Republicano se llama republicano. Sí, pero ¿tendrá esa densidad del conocimiento profundo de la República Chilena? No digo que no lo tenga, pero es una pregunta que me hago. Yo creo que no. Ya. Pero pueden, por lo menos el nombre podría llevarlos en ese camino, en esa dirección. Cortito ahora, vamos a dar un salto aquí. Me llama la atención que El obsceno pájaro de la noche de José Donoso, que fue una novela que también me marcó, está entre tus libros. Eso es culpa de Sonia Montesino, la antropóloga. Señora de Rolf Fester, sí. O el marido de ella. Dos grandes, tremendos profesores. Ya, ¿y qué encontraste en El obsceno pájaro de Donoso de Chile? El imbunchismo. El imbunchismo. La figura del imbunche. ¿Recuerda cuál es para el que no conoce? El imbunche es un niño secuestrado por los brujos, ¿cierto? Que después usaban para proteger la entrada a la cueva de los brujos. Esto es de la mitología chilota. Al que le surcían todos los orificios excepto la boca para que pudiera alimentarse. O sea, una cosa, y le pegaron una pata en la espalda, una cuestión totalmente contrahecha. Es un ser humano frustrado, mutilado,
Frustrado, eso es. ¿Metáfora de qué? De los chilenos. Es como el gran peligro de Chile. Esta idea, la destrucción de lo bello, el odio a lo bello, a lo que destaca, a lo que busca. La envidia, el resentimiento. El chaqueteo, la envidia, el resentimiento. Todos son parientes de este elemento. Que no sé, pues el balance patriótico de Huidobro lo tematiza. Y muchos otros textos, y cuya última aproximación yo creo que fueron los textos de Lucio Porto para el estallido, donde aparece esta oscuridad. Los siniestros chilenos. Los siniestros chilenos. Una gran novela, y Donoso yo creo que fue injustamente tratado, no sé, por la historia literaria en el conjunto boom, yo creo que uno de los grandes del boom latinoamericano. Absolutamente. Lo que pasa es que él, el elemento siniestro y oscuro, sí, que es propio de Chile, más que de estos otros países, lo hace separarse del resto del boom. Es un atormentado, en un combate permanente interior, estar en sus diarios, que son tremendos. Y lo último, un libro que no puedo dejar de comentar contigo, que para mí es un libro sublime. Lo traducen como La gravedad y la gracia, la pesantez y la gracia de Simone Weil. Sí. La gravedad y la gracia es un texto del que yo medio, con los grandes autores uno tiene que hacer eso, como sumergirse y después alejarse. Porque Simone Weil tiene una cosa maniquea brutal. Extrema. No, y súper peligrosa en términos. Pero tiene una claridad para describir los movimientos del alma que es impresionante. O sea, el nivel de autoconciencia respecto a los procesos espirituales que ella vive es impresionante. Yo nunca he visto a alguien que pueda hablar así de sí mismo, en esos términos, de la dimensión espiritual con tanta claridad. Pero claro, ella exagera mucho y termina justamente en esta idea, básicamente, que la materia sería mala y el espíritu bueno. Ahí está al borde de la herejía, por decirlo así. No, yo creo que está sumergida en la herejía. De hecho, ella le dice al padre Tibón, le dice, yo no me voy a bautizar porque yo creo que soy cátara. O sea, mi compromiso es el catarismo. Ella es una cátara. Y el catarismo es sublime, tiene cosas bonitas, pero es una locura. Porque además es negar justamente esto que a mí me importa de la ambivalencia. Aquí el catarismo... Es dualismo, no es ambivalencia. No hay ambivalencia. Claro. Es la materia es mala y el alma es buena. Una negación tal vez de la esencia del cristianismo. Cristo, el Dios encarnado, o sea, eso es lo que se pierde. Toda la materialidad. Sí, pues los cátaros pensaban que Cristo era una especie de holograma. Sí. La materialidad se vuelve mala. De hecho, la idea es que se vuelve dualista estrictamente, porque creen que el demiurgo inventa el mundo, la materia, y que Cristo es hijo de otro Dios, que viene a salvarnos de la condena de esta cárcel que es la materia. Y eso es efectivamente una herejía, y una herejía peligrosa más, porque la materia, y ese es el mensaje con el que yo me he ido reconciliando, la vida es difícil, es dura, los cuerpos morimos, estamos enfrentados a la muerte, nuestros cuerpos se desgastan, pero es maravillosa también. Y los bienes temporales, si bien no son bienes absolutos, apuntan a lo absoluto y tienen su propia dignidad y su propio valor. Pablo, por último. Ahora, la época que le tocó a Weil fue una época tremenda, durísima. O sea, leo con mis alumnos también la parte de la Ilíada o el poema de la fuerza, que también es para llorar a madre. Maravilloso ese, maravilloso, sublime. Un libro que te esté dando vuelta ahora, o de libros que hayas leído últimamente, algún libro de ahora, de lectura de ahora que estés rumiando, que esté ahí reverberando en ti como lector, como hipócrita lector. Como estoy haciendo clases, he estado releyendo los textos de los cursos. Más que nada, me parece muy importante volver a los clásicos, recuperar esa formación. Cuando dicen, oye, tenemos un problema de qué se va a tratar la educación, los programas, hay que volver a la historia, hay que volver a los clásicos, hay que recuperar ese patrimonio y lo entretenido que es. Las miradas distintas. Yo converso con mi alumno, no sé, la historia de la guerra contra los persas que relata Heródoto está contada un poco más bien desde la perspectiva griega. Pero los griegos en ese momento, al lado del imperio persa, eran, pero, no sé, Panamá. Nada. Y entonces vamos al imperio persa, veamos la historia. Alejandro Magno como figura. Y Alejandro Magno finalmente lo que hace. O sea, ¿cómo construye un relato? Como sumergirnos en lo humano es sumergirnos en la historia.
La pérdida de la cultura, porque en Chile hubo la pérdida de la cultura clásica, la lectura de los clásicos, incluso de la enseñanza en latín, te digo, es una pérdida tremenda para la humanidad y para la cultura, ¿no? Es tremenda y es parte de los ideales que formaron la República. Absolutamente. De hecho, Andrés Bello. Manuel Montt era profesor de Derecho Romano, y él fue inspector del Instituto Nacional. Y era profesor de Derecho Romano. Todo eso se ha ido perdiendo como lágrimas bajo la lluvia, ¿cierto? Pero hay que dar la pelea por recuperarlo. Ese es el final de Blade Runner, el monólogo del replicante. Exactamente. que un poco lo que a mí esa sensación de ser un bárbaro, un poco ajeno a todo esto, pero justamente porque uno lo descubre con toda la precariedad. A mí me habría encantado que en el colegio me enseñaran latín y griego. Yo tuve esa sensación en Oxford. Llegar a un lugar donde mis compañeros de curso ¿Sabían latín y griego? Habían estudiado eso en el colegio. Y claro, así como los replicantes, que para muchos de ellos era banal. O sea, estamos hablando de los replicantes de la película Blade Runner inspirada en la novela de Philip Dick. Exactamente. Y para mí era como esa misma impresión que le causaba a este replicante enfrentarse con su propia humanidad, digamos. Es un poco lo que a mí me pasó con los clásicos y con ese mundo de la civilización del cual yo no tenía nada más que retazos y parches. Bueno, esta fue la historia apasionante de Pablo Ortúzar, antropólogo social, doctor de la Universidad de Oxford, investigador del IES, profesor de la Universidad de Chile, y hay que decirlo, importante que los intelectuales bajen del Olimpo a hacer clases en los colegios, en el Colegio San Ignacio de Valle, que partió en una infancia idílica en Puerto Varas y también atormentada, el rebelde, el autonomista, el anarquista, que vuelve como hijo pródigo, se reencuentra con el cristianismo, con el pensamiento conservador. Muchas gracias, Pablo, por esta conversación aquí en Tu Hipócrita Lector. Muchas gracias también. Y solo agregar que Puerto Varas es idílico desde la mirada más bien de los veraneantes. Allá hay que vivir allá para cachar cómo es. Pues eso es un tema para otra conversación del verdadero Puerto Varas, contado por Pablo Ortúzar. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Tu Hipócrita Lector. Recuerda que los días viernes se estrena a las 7:30 en Pauta un nuevo episodio. Luego lo puedes escuchar en Spotify y en pauta.cl. Muchas gracias por habernos acompañado juntos como hipócritas lectores, y nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.